Elecciones Generales 2019, resultados presidente de la República. Hago este video porque quiero compartir con ustedes para que no olviden quién ganó las elecciones. Bueno, ya todos sabemos quién ganó las elecciones y lo que hemos sufrido por 5 años, pero también el mínimo margen con el cual gana las elecciones el actual presidente de la República. Y el segundo lugar de esa elección fue nada más y nada menos un candidato que en ese momento tenía nacionalidad estadounidense y no se le hizo ningún tipo de señalamiento en aquel entonces. También estaba José Blandón, que tenía el tema de los avalúos. Ana Matilde Gómez, que bajo su administración ella tuvo el tema del dietilenglicol. Saúl Méndez, con tantos escándalos por cierres de calles y otro tipo de situaciones, no fue judicializado. Y Marco Amelio, pues como independiente, pero de independiente nada, porque él es un panameñista histórico de todos los tiempos. Entonces, como no pudo correr para el partido, corre como independiente y hoy en día, ¿dónde está? No está, pero en ningún lado. Increíble que Saúl Méndez le llega a superar, inclusive llegando al 13% por encima del 11%. Pero vamos a entrar en detalle de eso enseguida. Me llama la atención muchísimo el porcentaje que tanto he dicho yo. Solo con un 33% gana las elecciones Laurentino Cortizo, que no es la mayoría. La mayoría de los panameños, y me incluyo, no queríamos que Nito Cortizo fuera presidente, y de todas maneras así fue. Laurentino Cortizo con la alianza del Molirena, misma alianza que tiene ahora Gaby Carrizo, buscando la misma fórmula. 655.302 votos, marcando un 33% en aquella época. 609.003 votos según el Tribunal Electoral. Rómulo Ruz en alianza con el partido Alianza. Ricardo Lombana se lanza como independiente, partido chocolate, o sea, el color era chocolate, no tenía movimiento, no tenía partido político. Ricardo Lombana queda con un tercer puesto muy meritorio, porque es un outsider y él marca, rompiendo con lo tradicional, marca 368.962 votos, un 18.8%. Ricardo Lombana. Luego tenemos a un José Isabel Blandón, que en alianza con el Partido Popular, que ahora hace alianza que ahora tiene como candidato a Martín Torrijos en estos tiempos, pues en ese tiempo hizo alianza y parece que le gustan las alianzas al partido este. Y bueno, definitivamente y lamentablemente para él, la gente no le gusta a los panameñistas, y era de esperar, era el partido de gobierno. Y José Isabel Blandón marca 212.931 votos. Cuidado que el PRD este año de Laurentino Cortizo no llega ni siquiera a esos números, que son bastantes para ser un partido que no gozaba de la aceptación, ya que eran gobierno, y hay mucha gente del partido de él que tenía miedo de perder su trabajo y aún así no votaron por él. Impresionante. Ahí marcó entonces un 10.8%, un 4.8% Ana Matilde Gómez, independiente, 93.631 votos. Saúl Méndez, 13.540 votos, y su partido desaparece, el FAT, automáticamente. Y también tenemos a Marco Amelio, que con 11.408 votos desaparece de toda posibilidad, indiscutiblemente. Ese partido, esos colores desaparecieron. Y Ricardo Lombana sabemos que después crea un partido político que se llama Otro Camino. En el padrón electoral, 2.757.823 personas inscritas para votar. Participación absoluta, 2.013.433, que equivale a un 73%. Mucha apatía por parte de los panameños, ya que la abstención fue de 744.390, un 27% de los panameños no fue a votar a esa elección. Me preocupa mucho que se repitan números así, porque partidos como los que tenemos de gobierno pueden verse beneficiados. Así que el ganador no fue Nito Cortizo, sino las abstenciones, las personas que no querían a ninguno
de los candidatos que están aquí en esta papeleta, que no querían a Nito Cortizo, que no querían a Rómulo Rux, que no querían a Ricardo Lombana, que no querían a José Isabel Blandón, que no querían a Ana Matilde Gómez, que no querían a Saúl Méndez y mucho menos querían a Marco Amelio, que solo 11.408 personas votaron por este man. Crazy. Votos emitidos 2.013.433 votos, votos válidos 1.964.777, 97% de válido. La gente sabe votar. Votos en blanco, que también es otro mensaje que hay que sumárselos a las abstenciones. Entonces eso incrementaría, porque para mí la abstención es que no me gusta ninguno y el voto en blanco dice lo mismo. Y el voto nulo, errores, equivocaciones, rabia, odio, mucho voto nulo. Eso también indica que no se hizo suficiente docencia por parte del Tribunal Electoral en aquel entonces y por parte también de los medios de comunicación, que no les interesa que la gente sepa o no sepa votar. Ahí está tu familia que te tiene que explicar cómo es que se tiene que votar, qué casilla es, cómo vas a marcar, qué tienes que hacer. Entonces aquí podemos ver rápidamente cómo un gobierno de Nito Cortizo llega al poder con un 33.4%, algo muy triste, muy lamentable que en Panamá se gane con una minoría, porque no es la mayoría de los panameños que queríamos que fuera Nito Cortizo presidente, y no nos equivocamos. No nos equivocamos, nosotros no lo queríamos a él, queríamos otras opciones, y lamentablemente, muy lamentablemente, el nefasto gobierno que tuvimos con este presidente de leche condensada, Nito Cortizo, que le vamos a pasar factura a los panameños ahora el 5 de mayo, indiscutiblemente. Y no lo digo yo, lo dice el pueblo soberano, el pueblo absoluto, lo dice claramente. Pero sí quería compartir con ustedes este cuadro, porque personalidades como por ejemplo Marco Amelio, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu caminar? ¿Dónde están tus alianzas, tus movimientos? Saúl Méndez sigue en la palestra pública, revolucionario, criticándolo todo, cuestionándolo todo, y fue pieza fundamental también en la lucha en contra de la minera. Esa se la doy total. Ana Matilde Gómez desde otra trinchera, en los medios de comunicación, dándole duro a la clase política, a los oligopolios, a los monopolios. Ana Matilde Gómez fue diputada independiente y me gustó su gestión hasta cierto, pero tiene sus dos que tres rabos de paja, porque no es santa, nadie lo es, nadie. Pero José Isabel Blandón, en alianza con Rómulo Rux, caras conocidas, ¿verdad? Por lo menos los tres que están aquí son caras conocidas. Y bueno, de Lombana, que está en las encuestas también fuerte en las redes sociales y tiene muchas propuestas. 4 años más que pasaron, agarró experiencia y viene con muchas posibilidades también. Ricardo Lombana, igualmente Rómulo Rux, que está en su segundo intento. Ahí están intentándolo Lombana y Rómulo Rux. Y Blandón se le pegó a Rómulo, porque Blandón no iba para ningún lado. Para ningún lado iba Blandón si se intentaba tirar solo. Así que esa alianza le puede dar alguna posibilidad. Y tenemos a un Nito Cortizo. Un Nito Cortizo que qué mal gobierno fue. Para mí, de los peores de la historia. Así que esta tabla, por favor, no se me la olviden, porque aquí habla de la abstención absoluta, y es una gran oportunidad de que los panameños salgan a votar en estas elecciones, para que le manden un mensaje a la clase política de este país tradicional, que nos sigue asfixiando, ahorcando y quitándonos a nosotros la esperanza de un mejor mañana. You know.